En el artículo 143 del Código Penal argentino se establecen distintos supuestos vinculados a las privaciones ilegales de la libertad de parte de funcionarios públicos. La intención del legislador es prever como conductas delictivas también algunas acciones u omisiones de funcionarios públicos que puedan derivar o que puedan significar un favorecimiento de privaciones ilegales de la libertad. Entonces, el bien jurídico protegido es la libertad individual de las personas víctimas en todos estos supuestos y se establecen 6 incisos diferentes en este artículo 143, todos con la pena de 1 a 3 años de prisión, más la inhabilitación especial para los funcionarios que incurrieran en alguna de estas conductas. Vamos a analizar por lo menos brevemente cada uno de estos supuestos. En el primer caso se refiere el artículo 143 al funcionario que retuviera a un detenido o preso cuya soltura haya debido decretar o ejecutar. Entonces, en este primer supuesto hay que diferenciar dos casos diferentes, según que, primero, siempre el autor tiene que ser un funcionario público, pero hay dos situaciones distintas que son el funcionario que no dispone la libertad que debe ordenar y el segundo sería el funcionario que no cumple con la orden de soltura que recibió. Entonces, en el primer supuesto, el funcionario podría ser un juez cuando tiene que disponer la libertad del preso al haberse agotado la pena. Cuando cumplió totalmente la pena el preso, el juez debería disponer su libertad. Entonces, el juez que no lo hiciera incurriría en este primer supuesto. En el segundo supuesto de este mismo inciso primero, ahora supongamos que el juez sí ya dispone la libertad, pero el funcionario que puede ser el director de la prisión donde está alojado ese detenido, ahora es ese funcionario el que no ejecuta la orden de libertad. Es decir, el juez da la orden de libertad, generalmente en estos casos se utilizan mediante un oficio que se debe librar al director de la unidad, y el director de esa unidad que recibe ese oficio, recibe la orden de libertad, imaginemos que no la hace efectiva. Ese sería el segundo supuesto dentro del mismo inciso primero. Bien, hay un gran sector de la doctrina penal argentina, yo diría la mayoría de los autores en la actualidad lo consideran como un delito de omisión impropia. En realidad, sin analizar los elementos de la omisión impropia, dicen simplemente que se trataría de una forma de omisión impropia. En realidad, no, creo que no es un delito de omisión impropia, se trata de una omisión, sí, es una omisión propia de parte de un autor especial, que tiene que ser el funcionario público, que debe librar la orden o que debe ejecutar la orden librada por un juez competente. Entonces, se deberían dar los tres primeros elementos de una omisión propia, que serían la situación típica, la no realización de la acción debida y la posibilidad material. Además, debe tratarse de un autor especial, que es el funcionario público. Es un delito doloso, de manera que el autor tiene que saber, sea el juez o sea el director de la prisión, según el caso, tiene que saber que no está ejecutando o que no está disponiendo la orden de una persona, la libertad de una persona que tiene que ser liberada. En el segundo supuesto se refiere el artículo 143 a la prolongación indebida de la detención de una persona. En este caso lo que se sanciona es la conducta de un funcionario público, el autor tiene que ser también acá un funcionario público, que prolonga indebidamente la detención de una persona sin ponerla a disposición de un juez competente. En esto entonces hay que aclarar que los códigos procesales penales establecen en principio que solo puede disponer la privación de libertad de una persona un juez que tenga la autoridad para hacerlo. Excepcionalmente lo puede hacer la autoridad policial, un funcionario policial, cuando se trate de un supuesto de flagrancia o cuando tenga una orden de un juez competente. Pero en esos supuestos de flagrancia, lo cual significa cuando la persona está cometiendo el delito o después de cometerlo inmediatamente, la autoridad policial lo podría detener. En ese caso la privación de libertad no sería ilegítima, sería una privación legítima. Pero el mismo Código Procesal Penal, y en esto no hay diferencia, todos los códigos procesales penales de nuestro país así lo disponen,
tiene la obligación el funcionario de comunicar inmediatamente esa detención al juez competente, o incluso en algunos sistemas procesales penales más modernos también tendría la obligación de notificar al fiscal o al funcionario del Ministerio Público fiscal que corresponde. Entonces, en este caso, si no se cumple con ese aviso a la autoridad de que se ha detenido a una persona, generalmente los plazos son de 6 horas, 8 horas son plazos muy cortos, en horas, en términos de horas, no de días. Entonces, en ese caso, el autor incurre en un delito. Hay un elemento objetivo en este inciso segundo que es el indebidamente. Ese indebidamente tiene que entenderse como un elemento objetivo del tipo penal, y eso significa entonces que si, al igual que hemos visto en otras figuras penales, como por ejemplo la privación ilegal de la libertad del artículo 141, si el autor tiene un error sobre ese indebidamente, ese error se puede considerar como un error de tipo y no como un error de prohibición. Se trata de un delito de peligro, este del inciso segundo, de manera que el legislador decidió que se va a considerar el delito consumado simplemente con la detención en la que se omite después avisar al juez competente. No es necesario, quiero decir, verificar la hipótesis de que, a ver, si se le hubiera avisado al juez, entonces el juez lo hubiera liberado inmediatamente al detenido. No hace falta, porque en realidad la estructura de la figura está pensada como un delito de peligro, en la cual basta el incumplimiento de esa obligación que tiene el funcionario de dar aviso inmediatamente a la autoridad. De modo que no hay que pensar en las hipótesis de qué hubiera ocurrido si le notificaba. No se notificó, el delito está consumado. En el inciso tercero está el delito de incomunicación indebida, para también el funcionario público que incomunicare indebidamente a un detenido. Hay que hacer acá también alguna aclaración vinculada con el derecho procesal penal, que es la siguiente. Una persona detenida puede ser incomunicada. El Código Procesal Penal establece la posibilidad como una medida más de aseguramiento de los fines del proceso penal, establece la posibilidad de incomunicar a una persona, que significa que esa persona que está detenida, además de estar privada de su libertad, no se podría comunicar con otras personas del exterior, por ejemplo, con algún amigo suyo o con alguna persona que pudiera actuar como testigo en esa causa. ¿Cuál es la finalidad de ese instituto procesal de la incomunicación? La finalidad es asegurar la investigación penal, la búsqueda de la verdad real en la investigación penal. Entonces, en algunos casos, excepcionalmente cuando se cumplen con ciertos requisitos, el Código Procesal Penal autoriza a lo que se llama la incomunicación. Pero también esta incomunicación tiene un límite temporal, y ese límite temporal está establecido en todos los códigos procesales penales. Así como autorizan a la incomunicación de una persona detenida, también disponen que esa incomunicación tiene un límite temporal, que generalmente puede ser de 48 horas, dependerá de cada código procesal, pero aproximadamente ese es el tiempo en que se establece el límite temporal de la incomunicación. Entonces, comete el delito el funcionario público que indebidamente mantenga esa incomunicación. Otra vez acá, el elemento indebidamente, que tiene que considerarse como un elemento del tipo objetivo. Esto es como un adelanto de la antijuricidad. Entonces, los errores sobre este elemento tienen que ser tratados nuevamente como errores de tipo y no como errores de prohibición. Un ejemplo de esto podría ser el caso de un policía que trabaja en una guardia de un lugar de detención y se confunde con la identidad del preso X. Entonces, él tiene la orden de que el preso X tiene que estar incomunicado durante 48 horas, y efectivamente él incomunica al preso que cree que es X, pero en realidad es el preso Y. O sea, hay un error en la identidad de los presos que él tiene a su cargo. Entonces, si él está incomunicando a una persona que no debe incomunicar o que no está incomunicada, ese error sobre la identidad, ese error sobre la situación fáctica, es un error
debe ser tratado como un error de tipo, y entonces el caso debe ser tratado con las reglas del error de tipo. En este supuesto, como no hay una figura culposa, no importa si el error es vencible o invencible, la conducta de esta persona será una conducta atípica, aunque haya incomunicado objetivamente a una persona que no estaba incomunicada. En el inciso cuarto se sanciona al jefe de prisión o de otro establecimiento penal que realiza cualquiera de las dos conductas que ahí se señalan. Son dos conductas distintas: recepción indebida de presos o colocación indebida de presos. En el primer caso se trata de la recepción de un reo, de un condenado, sin el testimonio de la sentencia condenatoria firme. Y en el segundo caso, colocar al reo, a ese condenado, en un lugar del establecimiento que no sea el lugar establecido, señalado o indicado para él. Primero, recibir entonces al reo sin el testimonio de una sentencia condenatoria. Esto significa, esto presupone que el jefe de ese establecimiento penal solamente puede recibir para que se cumpla la ejecución de la pena en ese lugar a una persona cuando viene ya con el testimonio de la sentencia. Esto significa con una constancia del juzgado que efectivamente, o tribunal que lo ha condenado, y en esa sentencia o en esa copia de la sentencia o testimonio de la sentencia tiene que establecer el tiempo de privación de libertad que va a tener que cumplir. En el segundo supuesto, la conducta es entonces colocar al preso en un lugar diferente al señalado. Esto significa que existen determinados lugares o determinados establecimientos en los cuales las personas podrían cumplir su ejecución de la condena. Por ejemplo, hay establecimientos para mujeres, hay establecimientos para hombres. Entonces, hay establecimientos de máxima seguridad y otros de mínima seguridad. Entonces, es necesario que coincida. No se podría colocar a una mujer en el establecimiento de hombres, por ejemplo, ¿no? Bien, para que se configure el tipo penal objetivo en este caso, entonces es necesario que esa colocación sea diferente, pero que además le cause un perjuicio al reo, al condenado. O sea, es necesario que sea una modificación en la situación del lugar de detención, pero además perjudicial para él. Entonces esto significa que si el jefe de la prisión cambia la situación, pero mejorándole su situación de privación de libertad, eso no sería delito de este segundo supuesto. Luego, en el inciso quinto está prevista la recepción ilegal de presos. El autor, en este caso, puede ser el jefe de la prisión. Fíjense que el texto hace referencia al alcaide, que es la antigua denominación que tienen los jefes de prisión, pero también al empleado de la cárcel, no solamente el jefe, sino al empleado, que recibe a un preso sin orden de autoridad competente, salvo específicamente se prevé como excepción el caso de flagrancia. La flagrancia significa la persona que ha sido detenida en el momento de la comisión del hecho o inmediatamente después de la comisión del hecho. También la acción en este caso es la de recibir a una persona privada de su libertad y alojarla en el establecimiento. Y por último, en el inciso sexto, se trata de la omisión de hacer cesar o denunciar una detención ilegal. También en este caso el autor tiene que ser un funcionario público, y específicamente tiene que ser un funcionario público con la competencia especial como para hacer cesar una detención ilegal, que él tiene que conocer además, o sea que es un presupuesto objetivo de esta figura penal, que este funcionario, que además de tener competencia, tiene que conocer la privación o la detención ilegal de una persona. Y además es necesario que no haya sido él el autor de esa detención ilegal, sino que haya sido otra persona. De modo que se esté cumpliendo esa detención ilegal de parte o a cargo de un funcionario diferente. En todos estos supuestos del artículo 143, la conducta se agrava cuando se configura alguna de las agravantes del artículo 142, de los incisos 1 a 5, excepto el inciso cuarto, que en este caso no se aplica.